96.5. Son las 8:03. Continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Desde Londres, Eury Cabral. Gracias, Julio. Gracias a todo el equipo. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Romanos 15:3. Que el Dios de la esperanza nos llene de alegría y paz a todos los que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay que siempre tener la certeza de que Jesús es la esperanza fundamental en cualquier situación, en cualquier tiempo, y siempre estar con Él. Miren, brevemente salió la información este fin de semana. Ajá. Eury, ¿y cuándo que tú vienes, Eury? Bueno, a propósito de eso, yo debí salir mañana de aquí, pero British volvió a suspender los vuelos. Parece que están negociando con el Estado Dominicano alguna situación y probablemente la semana próxima, nos dijeron que la semana próxima se reanudan, probablemente, todavía no sabemos, hay que esperar lo que va a decidir el Estado Dominicano, pero evidentemente no había una decisión específica y todavía están suspendidos los vuelos de Londres a Punta Cana, que es el vuelo con el que nosotros vamos a salir probablemente de aquí, así que esperaremos la semana que viene a ver qué va a pasar en ese sentido. Una pregunta, Eury, en ese sentido. Ajá. ¿Tú no tienes la posibilidad de irte a Estados Unidos y venir para acá? Sí, mira lo que pasa. Estábamos evaluando esa situación, pero tanto Estados Unidos como España, que es los dos sitios por donde podríamos irnos y British no podría llevar, tienen una limitante hasta el día 20, o sea, hasta el miércoles de la semana que viene. Es que no trasladan a esos países nada más ciudadanos o residentes en esos países. Es decir, no permiten tránsito para otro lado, sino ciudadanos residentes de esos países llegan ahí. Ahora, a partir del día 20 de la semana que viene, sí lo van a permitir. O sea que si no nos vamos directo por Punta Cana, nos iremos entonces por alguna de esas dos naciones, por Estados Unidos o por Madrid, por uno de los dos lados. Está en Nueva York, Florida o Madrid. Pero ya será para la semana que viene, porque todavía el gobierno no había decidido en torno a la situación Inglaterra, República Dominicana, que supongo que hoy lo decidirá, hoy o mañana, pero suspendieron el vuelo con el que nos íbamos mañana. Mientras tanto, seguimos aquí, Otra pregunta, la semana que viene que se resuelva esa situación. Ajá. ¿Y ha mandado a preparar la suite ahí en el club de aduana? Sí, la tengo preparada porque evidentemente desde que lleguemos tendremos que mandar a preparar un espacio ahí. Sí, no, te voy a decir una cosa. Todo no haya necesidad de improvisar. No, son muy bonitos y muy chulos todos, Julio. Yo conozco el club de aduana porque fue Miguel Coco que lo inauguró y le hicimos un reportaje hace unos años. Es un club sí, yo lo conozco muy bien y conozco la comida. Él no sabía que estaba preparando su casa temporal. Él no lo sabía. La comida puede variar, es algo que varía con... No, ellos permiten ya. Ellos por ejemplo, el aseo también, pero se supone que debe estar en control de las autoridades para que la gente que vaya tenga cierto... Bueno, ustedes supieron que la cantidad de personas que se fueron el primer vuelo aquella vez fue al club de aduana después que lo llevaron y estuvieron 7 días ahí. Primero fue a la base naval de Boca Chica. Y después de ahí a aduanas donde hubo un cambio radical. Bueno, también lo estaban llevando a la Villa Panamericana, lo estaban llevando a Salcedo. En principio, pero en la primera etapa. Pero ya aquí no hay, salvo Inglaterra, aquí no hay cuarentena obligatoria para cuando llegas del exterior. Hubo un momento en que sí. Sí, además este virus muta siempre. El internet en Inglaterra falla. El paquetito se le acabó a Eury en Inglaterra. Bueno, parece ahí que hubo un fallo. Vamos a esperar que Eury entre conexión de nuevo. Parece que hubo alguna situación aquí, no sé, será el frío. Continuamos. ¿Cómo está el clima? No, aquí no por paquetico, aquí es un internet muy bien llevado en todos los sentidos, pero... Le hace falta el G5, el 5G de los chinos. Aquí funciona, tú sabes que aquí la mayor parte de los ingleses están trabajando desde su casa, todo el mundo, porque la mayor parte de las cosas se están haciendo vía digital. Decía entonces que a partir de la semana que viene que se va a definir lo que va a suceder, esperamos que haya alguna decisión del gobierno dominicano en torno a lo que tiene que ver con Londres, pero en el caso específico de República Dominicana, British Airways, su próximo vuelo lo tiene el día 6 confirmado, de febrero. Pero esperando la evaluación de lo que pueda pasar en República Dominicana o, en este caso, como hay otras naciones que ya van a dar facilidades
de poder llevar ciudadanos que no sean de esos sitios, ellos nos prometen que la semana que viene nos podrán entonces transportar a República Dominicana vía otra nación. Así que esperaremos. Miren, decía que aquí en Inglaterra la situación sigue complicándose un poquito en la medida en que aumentan la vacunación. Es decir, este fin de semana anunció el ministro de Salud que en el país entero, de cada 50 habitantes hay uno contagiado con el virus. Y en Londres, que se dio una situación muy complicada este fin de semana, de cada 20 habitantes de Londres hay uno que tiene contagio. Entonces, a Londres le van a entrar fuertemente, va a ser uno de los sitios donde más fuerte le van a dar a la vacunación, porque entienden que es el foco fundamental del Reino Unido. Entonces van a esforzarse para que la vacunación sea lo más fuerte en ese aspecto. Esto es lo que tiene que ver con la situación de por estos lados. Europa también sigue en una situación parecida. En el caso de Francia también. ¿Y la letalidad cómo está? Bueno, el pasado jueves, Julio, había bajado significativamente la cantidad de muertos, pero el pasado jueves, 7 de enero, fue uno de los días de mayor muertes en Reino Unido desde abril. 1.250 personas. Había bajado alrededor de 600 diarios. Se multiplicó prácticamente el pasado jueves. Por eso toda esta decisión de aumentar lo que tiene que ver con la vacunación y de cerrar, prácticamente está cerrado el país para hacer efectiva la vacunación. Y a partir del 6 de febrero, anunció Boris Johnson, es que va nuevamente a evaluarse si se abre o se cierra más por el fruto de que las 3 vacunas se están aplicando las 3. Incluso ayer, fruto de eso, el sábado pasado, la reina anunció que ella y su esposo, el príncipe, van los dos a vacunarse públicamente. No habían dicho que se van a vacunar. Anunciaron que se van a vacunar como una muestra de confianza para que la población también busque esa vacuna. O sea, esa es la realidad de lo que está viviendo Reino Unido en este momento, y especialmente la ciudad de Londres, que tiene una situación muy complicada en lo que tiene que ver con los contagios. Miren, esto que está pasando aquí, de alguna manera, no igual, no en la misma dimensión, pero muy parecido en República Dominicana, porque están aumentando la cantidad de contagios y, lógicamente, el toque de queda. Aquí no hay toque de queda, pero está prácticamente todo cerrado, porque aquí la gente tiene cierto nivel de ciudadanía y respeta muchas cosas y respeta a las autoridades. En el caso dominicano, yo he estado diciendo permanentemente, no solamente por la crisis, pero sobre todo por la crisis del COVID, que tiene que ver con economía, o sea, salud que afecta economía y afecta el funcionamiento, que va a haber una quiebra generalizada de pymes. Lo he estado diciendo desde abril. Y ya ustedes ven varios testimonios, entre ellos el de esta señora Katie de León, que hizo viral una motivación de ella. Ella es una pequeña empresaria que dice, oye, pero ¿cómo va a ser que nos cierren todo? ¿Cómo va a ser que no nos den facilidades? ¿Cómo va a ser que el fin de semana, donde uno tiene más posibilidades de vender, nos cierren de esta manera? Entonces el gobierno tiene que tener una reflexión. Miren, lo más grave de esto es la combinación de la economía y la salud, porque ciertamente todos estamos de acuerdo que hay que cuidarse, todos estamos de acuerdo que hay que tomar medidas fuertes para evitar los contagios, pero también todos estamos de acuerdo que hay que dinamizar la economía, garantizar que la gente tenga recursos, garantizar que funcionen los negocios. ¿Para qué? Para que la gente no se muera de hambre. Una de dos. Entonces, con los pequeños negocios, yo reitero que ante esto todavía no veo de parte de las autoridades gubernamentales, de parte del Ministerio de Industria y Comercio, de parte del equipo económico del gobierno, de parte del presidente, todavía yo no veo un plan claro para auxiliar a las pymes. Al contrario, estas medidas, este toque de queda, lo que hace es hundirlas más. Hundirlas más. La muestra está clara, todos están hablando. Usted habla con cualquier pequeño propietario, no estoy hablando de las grandes empresas, ni de la telefónica, ni de los bancos que tienen una realidad especial y que pueden funcionar con toque de queda y sin toque de queda y tener funcionamiento y beneficio. Estoy hablando de las pymes, que su trabajo que es que asista gente a comprarle, que vaya gente a consumir, que vaya gente a buscar servicios. Si a esas pymes no se le da un trato especial, reitero, como se ha hecho con otros sectores, con el turismo se le está dando un trato especial. ¿Por qué? Porque el turismo es una garantía, junto con las remesas, de consolidación de la economía. Perfecto, nadie va a estar opuesto a eso. Ahora, las pymes generan empleo, generan riqueza, generan ingresos de la gente y generan dinamización de la economía, porque nunca me cansaré de decir que más del 90% de las empresas de República Dominicana son pequeñas, medianas y micro, son pymes.
Las grandes, es verdad que le dan un soporte, pero la mayoría son pymes, son pequeñas, medianas y microempresas. No veo el gobierno en eso. Es decir, esto que denunciaba esta señora, señores, si ustedes me van a permitir subsistir, déjenme entonces el tiempo en que la gente pueda ir, por lo menos, porque la gente no puede ir de lunes a viernes. La mayor parte de la gente en ese tipo de negocios que son pequeños, en los centros comerciales o malls, como le llaman en Estados Unidos, van generalmente en el fin de semana. En la mayoría de esas pequeñas empresas. Entonces, alguien tiene que preocuparse por eso. Alguien tiene que ver, porque esas empresas, decía ella, tenemos que pagar local, tenemos que pagar el interés del banco, tenemos que pagar la compra de la mercancía. Incluso, a veces estamos comprando mercancía y como no la vendemos, se nos daña y tenemos que botarla. En el caso específico de lo que son negocios de comida. Entonces, ese tipo de cosas, alguien en el gobierno debe estarse preocupando y debe plantear una salida específica, un plan concreto. Yo digo, tiene que haber un plan de emergencia de las pymes. Presidente Luis Abinader, un plan de emergencia de las pymes urgente, que evalúe las cosas fundamentales que están pasando con ese sector, sobre todo por los efectos del toque de queda y de las medidas que nadie está en desacuerdo con que se tomen medidas efectivas para garantizar la salud. Eso es verdad, pero no podemos estar de acuerdo que se hunda la economía con eso. Ese es el reto. Finalmente, Julio, quiero referirme al comunicado que sale hoy del episcopado dominicano y lo que tiene que ver con su comunicado sobre el aborto. Me parece que nuevamente la conferencia del episcopado da en el clavo en torno a este tema tan importante y lo toma por una área que para mí es fundamental, que es el área legal. La conferencia del episcopado dice que ciertamente el artículo 37 de la Constitución no puede ser violado y que el presidente no puede caer en eso y que cometen un error porque, como dicen muy bien, en todos los sitios donde meten las tres causales es el camino para legalizar el aborto de manera abierta y eso sería una violación flagrante a la Constitución de la República. Yo comparto, es el centro del planteamiento de la conferencia del episcopado, creo que dan justo en el clavo y sobre las tres causales dan una explicación de por qué se oponen y por qué es incorrecta la apreciación que se está planteando, que yo veo muy atinada y que me voy a permitir, porque sé que mucha gente no lo lee completo el comunicado, referirme a esos tres aspectos de manera específica. Dice en la conferencia del episcopado que exhortan a los legisladores a que no se sometan a la presión de una minoría apoyada política y económicamente de intereses que son ajenos a nuestra nación. La historia ha demostrado que acoger las causales ha sido el camino en todos los países para dar pasos paulatinamente al aborto libre. Y entonces se refieren a cada causal. La primera, en los casos que se aduce peligro para la vida de la madre, llamada erróneamente aborto terapéutico, debemos aclarar lo siguiente, dice la conferencia del episcopado. El término terapéutico es utilizado con el fin de confundir. En medicina, este término significa curar, pero en este caso, el aborto no es una terapia ni cura absolutamente ninguna enfermedad. Además, la ética médica señala que en el caso de complicaciones en el embarazo, deben hacerse los esfuerzos proporcionados para salvar a la madre e hijo y nunca tener como salida la muerte premeditada de ninguno de ellos. En ese orden, su manejo apropiado se encuentra muy bien definido en los protocolos oficiales del Ministerio de Salud, los cuales han estado utilizando en los hospitales públicos de nuestro país hace muchos años y se encuentran en la página web del Ministerio. En los casos de embarazo productos de una violación, alentar a la madre a dar salida a su frustración o enojo desplazándola en venganza contra su hijo solamente produce impacto de resultados muy negativos y actitudes actodestructivas en la mente. Es obvio que el espantoso crimen de la violación es utilizado para sensibilizar al público en favor del aborto, al presentar al hijo fruto inocente de una posible concepción brutal como un agresor. Pero el aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido por la violación. Todo lo contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya de por sí le trae el aborto a la madre. Y finalmente dicen, en los casos de aborto por algún defecto físico del niño o niña o sospecha del mismo, conocido como aborto eugenésico, el cual se basa en el falso postulado de que solo los sanos son quienes deben establecer el criterio de valor cuando una vida no vale o no, tendríamos motivos suficientes para matar a los minusválidos ya nacidos. Por lo que finalmente la conferencia del episcopado de la República Dominicana hace el llamado a que se respete la Constitución
y a que la maternidad sea preservada como uno de los grandes tesoros que tiene la mujer dominicana y la nación dominicana. Cambio y fuera.